principales. Segunda de Reyes capítulo 5. Dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey, porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria. Pero hay un pero muy grande ahí. Aunque Naamán era un hombre importante y poderoso, sufría de lepra. Segundo versículo. En uno de los ataques que hacía el ejército de Siria, esto no estamos yendo hacia atrás en la historia, que el ejército de Siria contra Israel, capturaron a una niña, a una muchacha israelita. Ella pasó a ser sirvienta de la esposa de Naamán. La niña le dijo a su dueña: si tan solo mi señor conociera al profeta, refiriéndose a Naamán, que vive en Samaria, refiriéndose a Eliseo, le podría quitar la lepra a Naamán. Y Naamán se acercó a su rey y le habló de lo que le había dicho la israelita. Y el rey de Siria le dijo: ve ahora, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Padre, esta es tu palabra que es bendita, Señor amado. Y creemos que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra lo profundo de los huesos y discierne las intenciones del corazón. Así que estamos considerando esta palabra y voy a establecer primero que nada una plataforma para que usted entienda de qué se trata estar sumergidos en el Jordán. ¿Qué tiene que ver eso con Naamán, verdad? El que sabe la historia, porque es un capítulo completo, es una historia que nos narra cómo una persona que no era israelita, porque Naamán era sirio, diga, era sirio, era gentil, por decirlo así. Dios, que es tan detallista y planificador, muchas veces hace provisión de unas perlas de sabiduría, más allá que unas llaves. Y en la mañana de hoy, como yo hablaba con el Espíritu Santo, le quiero hacer una invitación a los que están aquí, a los que están en las redes. Los mensajes se reciben prácticamente con 3 objetivos principales. El que me conoce sabe que yo hago ABC, F, D, Y. Y yo les segmento niveles, dimensiones, todo eso. Pero hoy quiero venir más, obviamente, como una hermana en Cristo, ¿verdad? Aparte de ser profeta. Y establecer que como la palabra de Dios literalmente es multiforme, para unos este mensaje será simplemente una enseñanza para que no caigas ahí. O sea, prevención, diga prevención. Para otros va a ser un llamado a la acción, a call to action. Y para otros puede que sea una advertencia, porque en todos los niveles Dios te está amando, ministro Oscar. En todos los niveles Dios te está amando. Dios te está amando. Y la palabra de Dios está para eso. Así que, aunque yo sé que el tema va a tomar un giro escabroso, al final vamos a estar sumergidos en el Jordán. No, a mí no se me va a olvidar. Al final yo voy a estar sumergida en el Jordán, porque hoy es un día de limpieza. Cuando estaba, la adoración estaba todo bien. Empecé a destruirme cuando soltaron el río, ¿verdad? Porque Dios sabe todas las cosas. Así que tenemos un problema. Siempre, diga siempre, va a haber un problema. Porque entonces, si no, ¿para qué queremos a Dios? Cuando está todo bien, ¿verdad? Pues literalmente pues estamos viviendo la vida, yo creo que sin propósito. Pero cuando hablo de un problema, es que el Señor que nos manufacturó y nos creó sabe que cómo está hecho el ser humano. Y al final acuérdese que yo voy a contestar 3 preguntas. Porque a veces no entendemos por qué es el escenario, los personajes y las condiciones. No sé si me está entendiendo. Y tú dices, pero ¿por qué si me va a hablar algo tan importante y trascendental como está diciendo la profeta Arelis Peraza en el nombre de Jesús? Está utilizando un personaje de alguien que todos somos expertos en identificar cuál es el primer problema que tiene ese individuo. Y para colmo tengo que soportar que no sea de Israel. Mira qué cosa. Porque yo entiendo que todo lo que es de Israel me sigue, el pueblo santo, y todo lo que tiene que tener propósito sale de ahí. No, porque desde en la Biblia está plagada de provisión para nosotros como gentiles y su iglesia. No, yo lo voy a no, yo lo voy a repetir. La Biblia es tan poderosa, y quien lo escribió, que ya hay provisión de tapa a tapa para mí como gentil. Porque que yo sepa, mi nacionalidad
que es del cielo, no dice que soy israelita. Por lo tanto, a Dios le place, le plujo utilizar a quien Él quiso, cuando Él quiso, donde Él quiso, para dejarme una enseñanza de eternidad. Y uno de ellos es Naamán. ¿Ok? Entonces tenemos un personaje que la introducción de la historia bíblica, que debe ser una referencia para nuestra vida, escuche, es una persona exitosa. Todo lo que se veía por fuera se veía excelentemente bien. De hecho, era un general del ejército sirio. Y dice la palabra de Dios, yo no me lo estoy inventando, que ese general del ejército sirio, Dios quiso, le dio favor y gracia, las estrategias. No fue el ejército. Dice que por Naamán venció el ejército sirio. Dios mío, esa situación que tenía, aunque él tenía honor, favor y gracia delante de todo el mundo, aunque todo se veía excepcional, tenía poder, tenía autoridad, lo habían galardonado, él tenía un secreto y una condición que le causaba vergüenza. Pero la lepra en la antigüedad era una condición que obviamente era deplorable, abominable, y las personas que la padecían no podían estar con la comunidad regular. ¿Están conmigo? ¿Sí? Así que esa parte la conocemos. El leproso para la antigüedad era una condición que era incurable. ¿Me está siguiendo? Pregunta, hoy en día, ¿hay lepra? Sí. Hay lepra médica. Estoy hablando de la parte fisiológica. Actualmente hay lepra. Existe. Así que es una condición que yo, para las personas que no conocen qué es, y para no poner la parte gráfica, voy a estar hablando, ¿verdad?, de qué es lo que significa la lepra. Pero antes que eso, yo quería traer que ese era un diagnóstico devastador. Porque siendo la figura prominente que él era, ¿cómo era posible que él estuviera padeciendo de una condición que técnicamente en cualquier momento que se descubriera lo podían sacar de su cargo? No sé si me está entendiendo. Entonces lo sacan de su cargo, lo botan con toda la familia, se le deshace la familia. O sea, era una desgracia que él estaba tratando de contener y de ocultar. ¿Por qué usted dice eso, profeta Arelis? Porque ninguna lepra en lo natural comienza completo, comienza un poquito. Comienza un poquito en lugares que a lo mejor tú no te das cuenta. Dios mío, tú no sabes por dónde va a salir la lepra porque es una bacteria, ¿verdad? Y entró por una lesión algo, y no necesariamente inmediatamente te recubre. Donde único usted ve que se recubre es porque Jehová mismo mandó a cubrir a la persona con lepra. No sé si me está entendiendo. Pero la enfermedad fisiológica empieza desde un poquito. Puede estar escondido. Y yo me imagino él, Dios mío, eso soy yo. Eso no diga que fue la Biblia, por favor. Que él mandaba hacer la ropa de forma especial para que se viera lo menos posible de la piel. Eso no lo dice la Biblia, eso fui yo. Porque si yo fuera Naamán haría lo mismo. Porque muchas veces tenemos que tener las apariencias ante todo. Pero como existe un Dios que todo lo sabe y todo lo ve, usted se va a dar cuenta por qué ese trato especial con Naamán. Y le pido al Espíritu Santo que me ayude a terminar este mensaje, porque va muy acerca a mi corazón. En solamente los círculos íntimos que él tenía, era que alguien podía tener la posibilidad de enterarse qué estaba pasando con Naamán. Así que entra en la escena esta jovencita israelita, que la sacaron de donde ella estaba sin saber el propósito. Pero el propósito era que ella estuviera cercana al hombre que Dios necesitaba darle una oportunidad por lo que él había hecho. Amén. ¿Cómo yo sé esto? El pasaje bíblico no lo dice. Número uno, esa joven era una sirvienta. No menosprecies donde Dios te está poniendo. Jamás menosprecies el lugar donde tú estás sirviendo. Porque esa jovencita, esa niña, había sido educada en la palabra de Dios. Y sabía y era temerosa de la palabra de Dios. Y sabía que había un profeta Eliseo en Samaria
que podía sanarle la lepra. Y yo creo, porque no lo dice la palabra de Dios, que en algún momento ese ropaje lleno de sangre, porque la lepra es una condición que lo que hace es que pudre la carne. Y la gente termina, ¿verdad? No tan solo con lesiones físicas, sino perdiendo sus extremidades, perdiendo sus dedos, perdiendo sus uñas, perdiendo el cabello, perdiendo la nariz, perdiendo. O sea que llega un momento dado que aunque empezó pequeño, toma control si tú no lo detienes. Así que es importante que yo pueda entender esto en nombre de Jesús, ¿verdad? Así que le dije brevemente lo que era la lepra. Amén. Entonces, otra de las cosas, esa criada, que quizás no era tan íntima como su esposa, pero en un momento dado se escuchó una queja. En un momento dado quizás dejaron caer un ropaje, no sé si me entienden, porque entre criados se hablaban. Y ella dijo, wow, no se ve por fuera, pero tiene una condición que solamente Dios lo puede salvar. Y de esa forma es que ella le dice más adelante, ¿verdad? Que a la esposa, que entonces le diga a Naamán que existe este profeta en Samaria. Él está en Siria, tiene que viajar a Samaria, no a Jerusalén, no a Israel, no a Capernaum, ¿verdad? Porque hay todo lugar y todo escenario tiene una relación eterna. Escucha lo que le voy a decir. Los samaritanos eran los primos de los israelitas, ¿verdad que sí? ¿Es o no es? Muchos de los encuentros literalmente intencionales que Jesús tuvo ya en el Nuevo Testamento fue para literalmente resolver un asunto que, como yo digo, como profeta de Dios Altísimo digo, hoy aquí se resuelve todo asunto en el nombre poderoso de Jesús. No, yo lo estoy diciendo, a lo mejor usted no lo cree, pero yo lo creo, porque en Samaria específicamente, aunque eran familia de lo que del pueblo de Israel, adoraban dioses ajenos. Y en Samaria había reinado un rey que se llamaba Acab con Jezabel. Y eran expertos adorando a los dioses de Baal. Así que ¿dónde estaba el profeta? En Samaria. O sea, él estaba bailando en la casa del trompo. Porque era un lugar, en Puerto Rico se le llama, ir a un lugar donde no te conviene, pero tienes que ir porque Dios te manda. ¿Ok? Eso sería en el lenguaje del reino. Amén. Así que él tiene que ir a Samaria. Y cuando vamos a ver más adelante qué es lo que se desarrolla, rapidito. Así que, como todo paralelismo en la palabra de Dios, quiere decir que utiliza un ejemplo natural para traer un mensaje espiritual. Como todo condición natural es un reflejo del mundo espiritual. Lo voy a repetir. Toda condición natural es un reflejo del mundo espiritual. Otra vez, toda condición natural es un reflejo del mundo espiritual. Entonces, yo le voy a explicar qué pasa realmente con esta historia. Y esta historia nos está estableciendo que de la misma forma que podemos tener una lepra física, podemos tener una lepra espiritual. Profeta, pero yo soy bautizada, requete bautizada, tengo todos los grados teológicos, tengo todas las credenciales. Sí, también puedes tener lepra espiritual. ¿Qué es la lepra espiritual? ¿Cómo se produce la lepra espiritual? Pues mire, la palabra de Dios dice en Gálatas 5, ¿verdad? Que infructuosas son las obras de la carne, ¿verdad que sí? Y la lepra ocurre ¿dónde? Aquí, vamos llegando. Infructuosas son las obras de la carne, técnicamente pecado. Pero en ese párrafo, si usted lo busca, espérate que lo tengo aquí rapidito, Gálatas 5, 19, para que no nos perdamos. ¿Está bien? Usted lo busca en su casa, no tiene que buscarlo allá. Mezcla pecados que son de la carne, como la lascivia, la inmoralidad sexual y demás, que esos se ven, digan, esos se ven. Esos se ven. Pero también mezcla envidias, iras, contiendas y otras cosas. Eso no es. Esos no se. Entonces desarrollamos lepra cuando de alguna forma en nuestro carácter, estamos en la zona del alma, tenemos áreas donde el Espíritu Santo no ha entrado a identificar si hay un poquito de lepra comenzando. Porque le dije, toda la lepra empieza pequeñita. Como decía el pastor, bajito, bajito. Bajito, bajito, que no se entere nadie. Entonces necesitamos asegurarnos que entendemos cómo es que eso se puede entronar en nuestras vidas. Y la lepra empieza de forma sigilosa, muchas veces no lo sabemos. Y también quizás puede estar
influenciado por lo que tiene que ver con quizás la cultura, de la forma en que nosotros fuimos criados. Hay muchas formas como puede estar, ¿verdad?, formándose la lepra. O puede ocurrir durante el camino a través de una lesión y una exposición a esa bacteria, porque era altamente contagiosa. ¿Están conmigo? Ay, Dios mío. Entonces, es importante nosotros entender que entonces la lepra es provocada, conforme a la Biblia, por el pecado del alma. Eso que no se ve. Dígale que está a su lado. Es que lo que pasa es que la lepra, dígaselo al lado, no se ve, pero se siente. La lepra no se ve. Cuando está formándose, cuando es la lepra del alma, ¿verdad? No se ve. Así que en el caso, yo voy a ver unos casos básicamente, sabemos acerca de Naamán, que no sabemos realmente el origen, pero sí sabemos de Miriam y sabemos de Jesse, ¿verdad? Miriam, la hermana de Aarón, porque fue la lepra por murmuración. Tenemos Jesse, que era el criado de Eliseo. En ese mismo capítulo de Segunda de Reyes 5, él recibe lepra de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesse? ¿Qué hizo? Lo que sabe en Biblia, rapidito. Mintió. Así que se está dando cuenta, son pecados que no se ven, pero son cosas del alma que Dios tiene que asegurarse que nosotros hoy lo dejamos sumergido en el río Jordán, porque salimos de nuestra casa para venir aquí, y este lugar, aparte de un altar, se ha convertido en el río Jordán, el río donde Naamán no se quería bañar. Así que Naamán, ¿verdad?, es entonces el que nos muestra, voy a dar esos 3 ejemplos porque si no, no termino, lo que es la soberbia. En Primera de Juan 3:15 dice que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. O sea que todo lo que tiene que ver con situaciones internas, diga ahí, va a afectar externamente cómo yo me relaciono con mi familia, cómo yo me relaciono en mi trabajo, cómo yo me relaciono con los hermanos de la iglesia. Yo no sé si usted está entendiendo este mensaje, yo sé que está difícil, pero va bajando, no se preocupe. Así que es importante que nosotros podamos entender que hay cosas que Dios las eleva a un nivel de homicidio, porque tiene que ver con la condición del corazón. Y Dios no va a permitir que eso, mire, se viralice. Todo se puede viralizar hoy en día, las redes sociales, los TikTok, menos lo que tiene que ver con los pecados del alma. Diga, los pecados del alma, eso que no se ve. Así que nosotros tenemos que entender que muchas veces se nos va la historia, y se dice quizás hasta en las escuelas bíblicas de niños, que Naamán solamente parecía de soberbia, pero soberbia era lo más superficial. Lo más probable él tenía, ¿verdad?, una situación de rechazo que estaba asociada a esa lepra. No sé si me está entendiendo. Lo que usted ve externo, la forma en que la gente se comporta, la forma en que la gente usted piensa que no, es porque siempre hay una raíz, causa escondida, y que tiene que venir el Espíritu Santo a revelar la condición del corazón. Y este mensaje es para PJ, para el Centro de Adoración y Palabra. Jesucristo es Rey, pero también es un mensaje profético para toda la iglesia. El profeta de oficio sabe lo que está moviéndose en el aire, y nosotros, en el nombre de Jesús, yo creo por el poder de la palabra que hoy hay una limpieza aquí, y nosotros nos convertimos en el centro por excelencia, Dios mío, de discernimiento espiritual. Y a lo mejor no puedo entrar en todo eso, pero no es lo mismo lo que tú ves a lo que no se ve. Porque Naamán estaba bien. Naamán, ante todo el mundo, la proyección era de un general impecable. Él no había perdido una batalla, pero por dentro Naamán tenía lepra. ¿Me está entendiendo? Otras situaciones, aparte de la soberbia, porque todo el mundo se queda en que la soberbia, que era altivo. Pues mire, eso es lo que se ve. Eso no había que preguntarlo. Pero habían otras condiciones en él que nosotros como iglesia tenemos que verificar si la tenemos o no. De hecho, una de ellas, por poco la hago el título del mensaje. Usted va a ver. Entonces, la primera es falta de transparencia o honestidad. Claro, su vida y todo estaba en juego. Me tapó yo, mira, está aquí. Camino yo con una bolsa grande. Ahora la general nada más, no olvídate, no, que se me vean, olvídate los ojos nada más. Y el rotito para respirar. ¿Me está entendiendo? Solamente el círculo íntimo podía haberse dado cuenta de algo. Y por eso, Señor, permitió que esta joven lo viera. Así que no fue honesto, falta de honestidad. Sigo avanzando. La expectativa, aquí me voy a detener porque esto iba a ser literalmente el título del mensaje. Fue que después el Señor me dijo, no, necesito que le digas a mis hijos que yo hice provisión.
Necesito que mi pueblo entienda que siempre hay provisiones. Que Dios ya hizo la salida antes de darte la prueba. Que Dios sabe lo que está en tu corazón, Dios mío. Que ya Dios estableció un Jordán desde la adoración. Hay una limpieza. Yo dije, hay una limpieza empezando por mí. Yo dije, no salimos iguales. Yo no vengo aquí para animar a nadie y motivar a nadie. Yo vengo aquí porque el Señor me trajo de un periodo muy largo para asegurarme que yo tenía la autoridad de predicar este mensaje en el nombre de Jesús, porque es muy sutil, ministro Oscar, muy sutil, es muy sutil, amén. Y cuando usted lee la escritura, dice la palabra de Dios que le dan las cartas a Naamán de Samaria. Pero ¿qué iba a hacer el rey de Samaria? Nada. Si el rey de Samaria estaba todavía infectado con todo lo que había hecho Acab y había hecho Jezabel, ¿verdad? Eran unas generaciones, porque ya para ese tiempo no estaban reinando. Usted se va a dar cuenta porque todo en la Biblia se conecta de tapa a tapa. Nada en la Biblia es por casualidad ni porque se le perdió la cuenta a Dios. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Es importante que usted entienda que él fue al lugar en donde él iba a recibir salvación y sanidad. ¿Qué pasa? Ya él le había servido al Señor. Yo creo que sin saberlo, aunque sí obedeció palabras de profeta. Usted se va a dar cuenta cómo esto encaja con la historia bíblica. Entonces, la expectativa es que cuando él llega a Samaria, le da las cartas al rey. El rey se rasga las vestiduras porque dice, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Voy a entrar en guerra porque yo no lo puedo sanar. Pero no eran las cartas para el rey de Siria. Era para presentarte frente a Eliseo, porque cada uno de los profetas del Antiguo Testamento eran profetas que la gente temblaba cuando el profeta verdadero llegaba. Y nosotros tenemos que recuperar lo que es el temor reverente de Jehová. Nosotros no podemos seguir de la misma forma. Tenemos que identificar cuando algo es santo. Tenemos que identificar cuando hay una figura de autoridad. Tenemos que identificar que aunque sea una persona de carne y hueso, carga la presencia de Dios. Dios mío. Entonces, la expectativa es porque el versículo 11 dice, rapidito, Naamán se enojó y se fue diciendo, pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí. Expectativa. Y pediría en el nombre de Jesús su Dios, y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Expectativa. Y después se queja del lugar donde lo mandaron a tirarse 7 veces, a sumergirse 7 veces. No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que toda el agua, yo le añado, sucia y lodosa de Israel, del Jordán? No sé si me está entendiendo. La expectativa. Y quizás me pare aquí y no diga los otros puntos, porque este iba a ser el título del mensaje. Y yo creo que alguien tiene que entender en esta mañana que tú puedes hacer ayuno, que puedes hacer oraciones, que puedes hacer intercesión, que puedes hacer silicio. Pero si no estás alineado con la voluntad del Padre y sometido, no vas para ningún lado. Entonces tenemos una generación que se siente entitled a pedir como ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos quieren. Por eso no hay poder de Dios. Por eso hay gente que no ha decidido pasar por los procesos y entender que en el sometimiento está la bendición. No, yo lo voy a repetir porque eso quedó aquí. Mira, aquí se quedó. Por favor, botellitas de agua para ver si la gente baja esto. Yo no sé si yo le estoy hablando en chino a la gente. Yo espero que Dios nos esté hablando. Porque se nos hace demasiado fácil, amada, venir con mi expectativa. Pedir conforme a lo que yo quiero, como yo quiero. Y no permitirle a Dios que procese a ver si hay lepra en tu corazón. No permitirle a Dios que haga las cosas como Él quiera, porque al final la palabra de Dios es eterna y no falla. Y si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y tenemos un Naamán que fue honrado por Dios, que derrotó al ejército sirio, que fue utilizado por Dios, pero tenía lepra. Dios mío. La expectativa humana. Entonces, eso está excelente para Naamán. Pero cuando esa escritura, que lo que se supone que haga es que discierna las intenciones del corazón, que penetra por los profundos de los huesos, haga efecto en ti. ¿Dónde yo veo expectativas humanas? Ay, Pastor José, eso no pasa en la iglesia. No, porque si no está fulano y mengano predicando, no vengo. No, si no hay servicio profético, no se llena hasta allá abajo. Ah, no, porque si está la pastora Nora Ibe, yo no voy a venir porque es que la pastora Nora Ibe. ¿Entiendes? No. Y esa es la fácil. Esa es la fácil. Y nosotros necesitamos una iglesia que entienda
¿verdad? Que usted no debe menospreciar ninguno de los vasos. Porque que yo sepa, a quien el Señor usó para iniciarlo en el proceso de milagro, a Naamán fue una jovencita, niña, que no se cree que tiene apenas 12 o 13 años, no sé si me entiende. Entonces nosotros tenemos que entender que el menosprecio también es una condición que trae lepra. Todo el mundo está chilling, todo el mundo critica a Naamán, pero ¿y yo? Así que estamos diciendo, número uno, que aparte de la soberbia no fue honesto. Entonces es el pecado de la apariencia. Jesús, la expectativa humana. Ay, los intercesores y la gente, no, oren porque, ¿verdad? Si tal ministro va a predicar, la expectativa humana siempre está en otra iglesia, no está aquí. Dios mío, yo espero que el moño me dure. Yo solamente puse 3 bobby pin, yo tengo fe que el moño dure. No, la expectativa humana no está. Nosotros tenemos que entender que la expectativa humana va hacia Dios, que muchas veces provoca el entitlement. O sea, yo creo que es como yo digo. Profeta, ¿usted ha estado así? Sí. ¿Y qué ha pasado? No he tenido respuesta. Hasta que aquí está la pared. Te diste contra la pared. Y tienes que reconocer que Dios es soberano. Y tienes que reconocer que Dios sabe de la pata que tú cojeas. Y tienes que reconocer que Dios te ve en los secretos. Y tienes que reconocer que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Y Él busca los recovecos del alma a través del Espíritu Santo. Y por más que tú quieras venir al cuarto de oración con queja, con manipulación, Dios va a saberlo. Y no te puedes mover del lugar hasta que tú te rindas. Hasta que tú le digas, Señor, es como tú quieras, cuando tú quieras. Esta vez será como tú quieras. Esta vez será como tú quieras. No, usted no me está entendiendo. Este mensaje es para mí, para los de las redes. Esta vez será como tú quieras. Esta vez será como tú quieras. Oh, no, estos son los mensajes que no caen bien, amada. La frustración. Porque se supone. Porque para este tiempo se supone que yo hiciera tal más cual cosa. Y te frustras porque los demás están avanzando. Y sale la envidia. El menosprecio. El menosprecio. La criada. Y no tan solo, pero olvídese de la criada esta. Vámonos a otra criada. La muchacha que fue a abrirle la puerta a Pedro. No está toda la iglesia sudando, dando moño, pandareteando, clamando por Pedro. Y la que estaba realmente despierta era la que estaba en la puerta. No sé si me está entendiendo. Una muchacha, y ella decía que Pedro está afuera. Yo conozco a quién es mi padre espiritual. Y ellos se quedaron orando. Así que tenemos que entender que la iglesia tiene que estar clara de lo que es el menosprecio. No menosprecies quien te trae un mensaje. La ofensa, claro. ¿Cómo va a ser yo, el general Naamán, meterme en un Jordán porque el Jordán, créame, yo tengo la foto, no la traje. El Jordán, eso es lodo. Es turbio. Hay muchísimas aguas más blancas. ¿Por qué me tienen que meter ahí? A lo mejor el peso se me va a infectar más. Porque hay un proceso humano. Porque todo el mundo lee la palabra de Dios y le aplica a Naamán, pero no te aplica a ti. Pero yo te voy a decir algo esta mañana. La palabra es como espada de 2 filos. Si no te cambia a ti, entonces tú no estás expuesto a la palabra. La ofensa, yo, ¿cómo meterme en el Jordán? Imposible. Ese río lleno de lodo. Y muchas veces Dios te mueve a un lugar para que tú aprendas. Y por la obediencia, aunque parezca que no tiene sentido, tú te muevas en esa dirección. El tiempo que sea necesario. La ira. Si no es como yo digo, cojo el bate, cojo la bola y aquí no juega nadie. Y yo me voy. ¿Cuánta gente no se van de las iglesias? Porque tenían la expectativa. Y entonces, de la expectativa, salieron muchas otras emociones incorrectas. ¿Cuál es el remedio o la solución? Mire, el remedio o la solución yo creo que lo sabemos, pero lo voy a volver a repetir. Porque mira que tenemos la desfachatez de querer también decirle a Dios cómo es el remedio. No, pero eso no pasa aquí, eso pasa en Samaria. ¿Cuál es el remedio o la solución? La palabra de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra lo profundo de los huesos y discierne las intenciones del corazón hasta las coyunturas. Entonces, el problema es que nosotros leemos la palabra, pero no le pedimos revelación. Y la revelación es en donde está el cambio. Lo voy a repetir. Cuando la palabra te es revelada, cuando lo que estaba en tinieblas es alumbrado, entonces tienes la revelación, pero sigue siendo tu decisión
permitirle a la palabra que trabaje en ti. Y nosotros tenemos una generación, y discúlpeme, porque por algo Dios me trajo aquí con esto. Yo soy, todo el que sabe y coge clase conmigo sabe que yo soy extremadamente ultra, archi, mega maniática con la palabra, y tienes que leer la palabra, tienes que escudriñar la palabra, tienes que saber la palabra es espada, la palabra es semilla. Doy clase de lo profético, también digo hay un proceso para la palabra, pero si tú no permites el que el Espíritu Santo te revele la palabra, no vas a ningún lado. Entonces la palabra tiene que obrar en mí. Diga, en mí primero. Si no trabaja en mí, yo no puedo tener autoridad. Permítele al Espíritu Santo que te examine. Salmo 139 del 23 al 24. Esto es abuelo de pájaro, porque sabemos que vamos a permitirle al Espíritu Santo que haga algo en nosotros. Nos examine. Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mire, eso no es otra cosa que darle licencia al Señor para que te haga un MRI, un CT scan. No sé si me está entendiendo. Y que pueda acceder a los lugares que tú no puedes acceder. El engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo espero que esto esté ayudando a gente. Yo espero que después de hoy nosotros salgamos diferentes aquí. Porque venimos los domingos, venimos los miércoles. ¿Y qué está pasando que yo no estoy viendo en mi vida? La manifestación de esa palabra. Es porque yo no se lo estoy permitiendo. Porque no estoy entendiendo que hay una higiene espiritual donde todos los días yo tengo que venir a la presencia de Dios. No tan solo pedir perdón. Mire, yo parece que lo estoy escuchando. Señor, perdóname, que soy como ponchar en un reloj. Pero ¿qué tiempo le estás dando al Espíritu Santo a que entre a lo profundo de ti? Para que identifique qué es lo que está mal, qué iniquidad está. Dios mío, qué es lo que está pasando económicamente, moralmente, éticamente, como sea, de la salud, en cualquier área. Escuchar el consejo. Cuando Naamán se quejó, porque nos dan tantrum espirituales, pastora Noribe, eso solamente me da a mí, que empiezo y no se pone rojo, moquea, y Dios mío, Señor, yo declaro, establezco, y tienes un tantrum espiritual, porque lo que Dios necesita es que tú te calles y que le permitas operar en ti. El shush de Dios es necesario. El shush de Dios es necesario. Yo dije el shush de Dios es necesario. Saca más entrando en la presencia de Dios, callándote la boca para que te examine. Aquí estoy. Me abro como una amapola. No me dejes nada que no es mío. Porque definitivamente cuando eso pasa, Dios dice, Dios mío, tiene el corazón conforme al corazón de David. Él no era perfecto, pero él sí era un hombre que le permitía al Señor examinar. Cuando eso pasó, que él tuvo ese tantrum espiritual, iban con ellos unos sirvientes, digan sirvientes, su círculo íntimo, que habían identificado y le dijeron, Padre mío, a los que no les gusta la paternidad, seguimos. Le dijeron, Padre mío, el profeta te pudo haber dicho una cosa bien difícil, pero lo que te dijo era fácil y está aquí disponible, el río Jordán. Dale un break. Para mí ese es el consejo de tus líderes, de tus pastores, de la gente que tiene, mire, bagaje. Te están diciendo las cosas porque te conviene. Y del Espíritu Santo. Están anotando, pero lo otro, la adoración, someterse a Dios. Le dijeron, lávate y quedarás puro y limpio. Puro y limpio. Esas personas le dijeron, lávate y quedarás puro y limpio. ¿Usted cree que eso no lo llevó a él al punto de breaking point? Al punto de rompimiento. Porque la palabra de Dios parece que fue rápido, pero yo estoy seguro que él hizo 2 o 3 berrinches, fue a la orilla, viró para atrás, fue a la orilla. No son solamente a la orilla yo, y viró para atrás. Señor, tú me diste tantas victorias, pero esto me tengo que meter en esa cochambre. Y fue a la orilla y viró para atrás y le dijo, déjenme solo. Y empezó en su proceso, pastora Katy. Y entonces, porque yo soy media dramática, empezó su proceso con el para atrás y para adelante, como decimos el puertorriqueño. Y si lo hago, y si no lo hago, y si lo hago, y si no lo hago. Zúmbate en el Jordán, sumérgete en el río, ¿verdad? Someterse a Dios, a sus autoridades, porque Él le hizo caso. Y al final se sumergió 7 veces. En la estoy cerrando. En la numerología bíblica, porque hay 3 preguntas que vamos a responder hoy, que espero que sean y le traigan luz a su vida. Pero más importante, hoy nos sumergimos en el Jordán. Yo espero que mientras yo esté cerrando,
el Espíritu de Dios que yo sé que está palpitando en la cavidad torácica de gente, si todavía tienes conciencia espiritual, pues si no estás muerto, someterse a Dios y a las autoridades, pastores y líderes. Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho, con tantrum, con su proceso en el point break, estuvo en el punto donde tuvo que ser quebrantado, porque nadie en una estatura como Naamán, con el poder que tenía, en su sano juicio se iba a someter a un profeta. Pero hay momentos que el proceso te tiene que llevar al punto donde tú te sometas a la instrucción. 3 preguntas. ¿Por qué Naamán? ¿Por qué el Jordán? ¿Y por qué el número 7? Le voy a decir por qué yo recibí en mi espíritu que aunque hay veces que erramos, hay veces que teniendo conocimiento, teniendo estatus, teniendo todas las cosas, y tú haces una oración sincera o te dispones a Dios, aunque tú cometas un error, Dios es un Dios que honra. Dios es un Dios de pacto. ¿Por qué está usted diciendo eso, profeta Arelis? Porque los historiadores dicen que se cree que Naamán fue el general que lanzó la flecha que mató a Acab. Usted no está entendiendo. Para hacer libre a Samaria, para empezar por un proceso de restauración que terminó con la samaritana. No sé si me está entendiendo. De un pueblo que era un pueblo que creía en Dios. Escucha lo que le estoy diciendo. ¿Dónde estaba Eliseo? En Samaria, no estaba en Jerusalén. Muchas de las escrituras bíblicas ocurren en Samaria porque Dios tiene un trato especial con los gentiles. Dios mío, tienes que entender que Dios va a hacer memoria de lo que tú hiciste. Y por eso fue que le dio victoria a Naamán, porque se cree que él fue el que mató a Acab. Jehú, que no fue Jehú, fueron los eunucos, ¿verdad? Se encargaron de Jezabel, porque eran los dos que estaban trayendo idolatría. Y le voy a decir una cosa: cuando tú tienes este tipo de situación, eres un idólatra, porque piensas que tú eres el que te lo mereces todo. Así que se dice, porque si el que está es Eliseo, ya Elías no está en función. Cuando Elías se va, unge a Jehú, unge a Eliseo, ¿verdad? Pero para poder erradicar el gobierno de Acab y Jezabel, se dividieron. Busque la historia bíblica, Dios mío. Hubo un general que no lo dice en Crónicas, pero que los escritores, los historiadores dicen y lo asocian a Naamán, porque no se explican cómo es que él seleccionó a Naamán para darle victoria sobre el ejército. ¿Me está entendiendo? Así que vino gente de Siria a destronar lo que se supone que el pueblo de Israel hiciera. No, yo tengo que repetir esto. Dios nos está dando una instrucción como pueblo, aquí y donde quiera que esté el alcance del sonido de mi voz. Como profeta de Dios Altísimo, la iglesia tiene que ser limpiada y purificada, porque sin eso no vamos para ningún lado en las bodas de nadie. No sé si me está entendiendo, porque Dios conoce la condición del corazón de la iglesia. Segundo, ¿por qué Naamán? ¿Por qué el Jordán? Porque el Jordán, escuche, era el río donde Jesús se bautizó, pero también fue el río que atravesaron el pueblo de Israel, en donde hubo muchos milagros. El pueblo de Israel pasó en seco con Josué. Me sigue, es un río muy, muy significativo para el pueblo de Israel. Pero eso no fue la revelación que a mí me llegó. Por eso es que hoy vamos a sumergirnos en el Jordán. Estoy cerrando. La etimología del río Jordán significa: el nombre Jordán viene de la palabra Yarad, que significa descender. Este nombre hace referencia a la característica principal del río, porque viene del monte Hermón hasta el mar Muerto. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que nosotros nos sumergimos en el río hoy, pero tú vienes con una actitud de que tú vas a descender, porque en la humillación es que Dios se acerca. Dios ve de lejos al altivo. Y a lo mejor usted no piensa que usted es una persona altiva, pero que tú no estás obedeciendo a Dios. No sé si me estás entendiendo. ¿En dónde yo no he obedecido a Dios? ¿Qué expectativa yo he tenido? ¿Dónde yo he querido de alguna forma doblarle el brazo a Dios? ¿Dónde? ¿Qué yo he hecho? Porque yo he hablado aquí de muchas veces, de muchas cosas, pero yo sé que el Espíritu Santo, donde yo no puedo llegar, Él llega.
Amén. Jesucristo. El río Jordán también se llama Nashal a Yardén en hebreo, que significa torrente del Jordán o Yabok. En algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, el nombre Yabok proviene de la palabra hebrea Yabok, que significa luchar o forjesear. No hubo lugar mejor para decirle a Naamán que se fuera a limpiar, Pastor Melvin, porque ese es el río donde tú desciendes, aunque en el proceso fortejes, aunque en el proceso Dios te tenga que hablar y tocar con limón, aunque en el proceso tú estés viendo que se estén cerrando las puertas, aunque en el proceso tú estés viendo que no he recibido el milagro. ¿Qué yo estoy haciendo? Forcejeando. Y cuando se hace el llamado, nadie viene a entrar en el río. ¿Qué está pasando con nosotros? Yo he estado hablando con gente, y ya cierro, que me dice: no, yo no paso al frente porque yo espero que Dios me hable y que me diga que venga acá. Forcejeo. Y como único nosotros salimos limpios de aquí es que le permitamos a Dios que podamos descender en humillación. ¿Y por qué 7? Porque el número 7 es el número de el completo. Es el número de seguir instrucciones. Está más de 160 veces en la Biblia el 7, porque en la numerología bíblica significa que una vez tú lo haces en espíritu y en verdad, nunca más esa lepra, a lo mejor otra, pero esa lepra que tú vas a entregar hoy va a volver a estar atacándote en tu vida. En el mismo río que se bautizó, que se sumergió nuestro amigo Naamán, fue el río que por obediencia y humildad Jesús se bautizó. El río que estaba, porque en la época de Naamán estaba malo, y en la época de Jesús peor, y ahora ni se puede entrar casi en el río. ¿Me está entendiendo? Porque no es la condición del lugar, es la obediencia que tú tengas.